Hola, ¿qué tal? Te doy la bienvenida aquí al videoblog de Derecho Romano 2. Y hoy, domingo 12 de abril, estoy aquí grabándoles con el objeto de que mañana, cuando ustedes ahí abran el canal de YouTube, pues encuentren ya los contratos reales completos. Por lo tanto, no solamente vamos a hablar hoy acerca del comodato, que era un contrato que les había anunciado que veríamos para hoy, sino también el contrato de depósito. Entonces, hoy veremos los contratos de comodato y de depósito. Hoy 12 de abril, pues como pueden ver, es un domingo con un clima muy agradable, soleado, por ahí alguna nubecilla. Es el domingo de Pascua, que los cristianos pues solemos considerar como la fiesta más importante de nuestro calendario. Así que muchas felicidades para quienes conmemoren una solemnidad como hoy. Y que tristemente, pues también el día de hoy empata con la entrada a la fase 3 de la pandemia. Y la fase 3 correspondiente pues a los sacrificios que tenemos que seguir haciendo, no solamente de guardar la sana distancia, sino también de no salir de casa. Se sale de casa para lo estrictamente indispensable, ir por algún alimento, en el caso de mañana pues quizá pasar al banco, pero son actividades ya muy constreñidas que, bueno, nos obligan en los encierros pues a tener particular paciencia, a tener mucho sentido de aprovechamiento del tiempo. Es por eso que no he escatimado grabar en sábado y domingo, pues porque me he hecho ya de un horario fijo para trabajar con lo que les he hablado tantas veces del libro de la Nueva España, muchas lecturas, transcribir algunos documentos, eh, y ya empezar a redactar incluso pues el capítulo inicial, referente al momento en el cual Cristóbal Colón celebra una capitulación con la reina Isabel, la reina católica, donde Colón emprende la aventura de la búsqueda de las Indias y contará con el apoyo de la corona de Castilla. Eso se conoce como las capitulaciones de Santa Fe, que esto es en Granada, al sur de España, en 1492. Realmente no es el inicio de la historia de la Nueva España, sino esto tiene que mirar todavía mucho más para atrás, que es el caso de la Reconquista, porque no se entendería el derecho de Indias, es decir, el derecho del gobierno de la América Española, como ya lo hemos comentado de alguna manera sucinta, si no se entiende también el derecho medieval, en especial el derecho castellano, que se dio en el seno de un periodo de 800 años que se conoce como Reconquista, término que ve descalificado Ortega y Gasset, pero que un verdadero historiador, Ortega y Gasset era un filósofo bastante peculiar, un filósofo un tanto cuanto que es vitalista, comparte cierto pesimismo propio de la generación de los autores del 98. Pero Claudio Sánchez Albornoz, un medievalista excepcional, pues viene y le enmienda la plana en una obra maestra que es El Enigma de España. Está este texto en dos tomos muy grandes. Este es uno de los tomos, como pueden ver, de los años 50, que fueron publicados por Editorial Sudamericana cuando muchos de estos intelectuales se habían exiliado de la España de Franco. A su vez, Sánchez Albornoz no solamente responde a lo que Pío Moa que califica como una frivolidad de Ortega y Gasset al descalificar el término reconquista, sino también a otro historiador, este sí, de la talla de Sánchez Albornoz en muchas cosas, como Américo Castro, quien sostenía que España era el producto de tres culturas que convivieron en tolerancia, como era el caso del Islam,
el judaísmo y el cristianismo, cosa que no fue así, cosa de ver nada más el derecho medieval, e incluso recorrer las ciudades donde se dio el caso de la coexistencia de estos tres credos en un mismo burgo, en una misma ciudad. Pero bueno, eso es lo que he dedicado las mañanas de estos días, ya con los nuevos horarios, empezando desde las 6:15 de la mañana, 6 de la mañana, pues porque pocas veces se puede aprovechar tanto el tiempo, pocas veces se tiene tanto tiempo disponible, y bueno, lo peor que podría pasar es estar en la cama deprimiéndose, ¿no? Hay gente que llega a tener neurosis, sensación de soledad, de abandono en ese tipo de circunstancias, y lo mejor es ocuparse, tener la mente ocupada y además para algo creativo. Qué mejor en nuestro caso que seguir avanzando con nuestros estudios. Y dicho esto, pues arrancamos con el comodato. El comodato es un contrato real por el cual una de las partes entrega a la otra una cosa mueble o inmueble para que se sirva de ella en forma gratuita durante cierto tiempo o para darle un uso determinado, obligándose a restituir la misma cosa en un igual estado en que le fue entregada. Este es un contrato que tiene analogías, por ejemplo, con el mutuo, en cuanto que se entrega una cosa para su uso, y también tiene analogías con el arrendamiento, porque también se entrega una cosa para su uso. Sin embargo, en el caso del mutuo sabemos que ese uso termina en el consumo y que la cosa que se entregó es de carácter fungible, mientras que en el arrendamiento la cosa que se entrega tiene que ser devuelta. Si bien es cierto que se usa temporalmente, pero debe ser devuelta. Y en el caso del comodato, a diferencia del arrendamiento, este es un contrato gratuito, mientras que el arrendamiento es oneroso. Es el caso del pago de la renta por el uso de la cosa. El comodato es, como puede verse, un contrato real porque requiere de la traditio de la cosa de la cual surge la relación obligacional. Es de buena fe. Y finalmente es un contrato gratuito, de lo contrario estaríamos hablando de un arrendamiento. En cuanto a requisitos, que esto también marca la diferencia con el mutuo, es que en efecto el contrato inicia con la traditio de la cosa que se va a entregar para su uso, que es una especie de préstamo gratuito, pero ojo, no estamos prestando bienes consumibles, no estamos prestando bienes fungibles, estamos prestando ya sea un bien mueble o inmueble cuya naturaleza no se puede alterar, es un bien no consumible, es un bien no fungible, y en esto estriba su principal diferencia. En cuanto a las obligaciones de el comodante, que es el que entrega la cosa en favor del comodatario, es indemnizar al comodatario si hubo perjuicios en el uso de la cosa y reembolsar al comodatario los gastos extraordinarios hechos por este para la conservación de la cosa. En la actualidad esto sigue la analogía más bien con el arrendamiento, en el sentido de que cualquier mejoría que se haga para la cosa pues corre en favor, en este caso, de el comodante y no tiene la obligación en absoluto de reembolsar los gastos al comodatario. Esto sigue el principio de la accesión, de que lo accesorio sigue la suerte de lo principal, y toda alteración de la cosa en beneficio de el comodante pues es ganancia para él. Los romanos al menos tenían este pudor, en el sentido de que el comodatario pues podría ser
reembolsado de los gastos para la conservación de la cosa. Pero repito, en el caso del arrendamiento actual o de comodatos actuales, esto no es así. Uno tiene que responder por los arreglos o los daños que ha hecho de la cosa, y en su caso, pues las mejorías siempre benefician al propietario del bien. Las obligaciones del comodante se encuentran protegidas por la actio comodati contraria, es decir, para exigir al comodante el pago de lo debido. Esto nos obliga entonces a entrar a las obligaciones del comodatario. El comodatario tiene la obligación de devolver la cosa prestada en el lugar y tiempo convenido, incluidos los frutos y productos que de ellas hubieran obtenido. Segundo, el comodatario es responsable en caso de pérdida de la cosa, ya sea por su dolo o toda culpa. El comodatario debe pagar los deterioros que causara la cosa prestada. Esto es natural. Y debe dar a la cosa el destino para el que le fuera dada. También esto es muy claro. Finalmente, estas obligaciones hayan sancionadas a favor del comodante por la actio comodati directa. Como ya les he comentado, estoy desarrollándoles un listado de las acciones procesales para que las tengan en el momento de desarrollar la fórmula, que yo creo que será la forma más natural para acreditar la asignatura dadas las circunstancias en las que nos encontramos. No sabemos si la cuarentena concluye el 30 de abril o si se prorroga unos días más. El semestre, naturalmente, como ya lo hemos dicho, termina el 22 de mayo. Pero la única certeza es que las medidas de contención pues tendrán que continuar. Esta fase 3 es algo preocupante. Yo anoche veía las noticias y veía en caso concreto algunas que me causaron cierta tristeza, como es el caso de Tijuana. Como ustedes saben, suelo viajar a Tijuana por motivos de trabajo y vamos, al margen de la conflictividad que pueda tener una ciudad por motivos de ser frontera, pues es una ciudad que goza de buena calidad de vida. Incluso muchos estadounidenses viven en Tijuana, sobre todo en la zona de las playas. Y bueno, la salubridad pública es buena. El problema que hay es que sí, no estuvimos preparados para esta pandemia, a pesar de las advertencias de la Organización Mundial de la Salud con la debida anticipación. Y los médicos pues no han contado con los utensilios para protegerse, que puede ir desde los cubrebocas, los guantes de látex, los trajes especiales que son estos que parecen escafandras, que son los EPIs, y están expuestos, son soldados de trinchera. Normalmente nosotros tenemos la impresión del médico como alguien que juega golf y gana buen dinero, pero cuando se dan este tipo de situaciones, los médicos son una población de riesgo y hay que protegerlos, porque si no protegemos al personal sanitario, pues como dirá el Chapulín Colorado, y ahora ¿quién podrá defendernos?, ¿no? Nos quedamos totalmente abandonados. Y dado el grado de morbilidad, es decir, de posibilidad de contagio de este virus, pues tenemos el problema de que se saturan las unidades de cuidados intensivos. Así que estas noticias que hemos visto en Tijuana o en Guerrero o en otras regiones donde la gente pues incluso ha llegado a ser violenta con el personal sanitario, médicos, enfermeros, enfermeras, pues nos demuestra en principio que nos falta más conciencia de solidaridad y que definitivamente pues no había habido una preparación por parte de la gestión pública. Miren, si ustedes ven los medios, España está en el primer lugar del país que peor ha gestionado esta pandemia. Algunos colocan en segundo lugar al Brasil de Bolsonaro, que prácticamente ha dejado a mucha gente a su suerte en cuanto al contagio y dejándolo a que los sistemas inmunológicos de las personas
hagan su tarea, como en su momento lo pretendió Reino Unido, hasta que los expertos pararon a Boris Johnson, quien por cierto sigue hospitalizado. Pero tal parece, según los pronósticos, que México podría superar incluso el caos que sucedió en España. Y lo peor no solamente es la pandemia, sino la crisis que viene después, es decir, la reactivación económica. España puede conseguir empréstitos muy altos de la Unión Europea, o podrá buscar otras formas de gestión económica, pero México no se ve en esas posibilidades, y máxime con los errores que se cometieron recientemente alrededor de la negociación de los precios del petróleo. Así que viene una curva muy alta y muy difícil de sortear. Lo único que les puedo decir es que estemos muy al pendiente y aprovechar también el tiempo para informarnos e ir enterándonos de cómo funciona el mundo, ¿no? Cómo funcionan los mecanismos en este tipo de situaciones. Y pasamos al contrato de depósito, que es un contrato muy sencillo. Es un contrato de buena fe por el que una de las partes intervinientes, el depositante, entrega a la otra, el depositario, una cosa para que se le guarde gratuitamente y le restituya al serle requerida en cualquier momento o si hay un plazo. Es un contrato real, como puede verse, porque hay traditio, se entrega la cosa al depositario. Aquí las cosas que se entregan en depósito solamente son muebles. En cuanto a las características, repito, es un contrato real, puesto que se exige la traditio, es un contrato de buena fe y es un contrato gratuito. Conforme fue evolucionando el derecho, sobre todo por el influjo del protestantismo, pues fue surgiendo la regulación del comercio, que es algo muy posluterano, muy calvinista. Es cierto que ha habido comercio mediterráneo, que fue lo que hizo el florecimiento del Mediterráneo italiano, del Mediterráneo aragonés, pero el derecho mercantil pues va madurando de tal suerte que va a derivar en lo que conocemos como capitalismo y liberalismo económico. El mutuo, por ejemplo, se convertirá en un contrato que tendrá como característica la usura, es decir, el interés. Y en el caso de el depósito, pues veremos que se tendrá que pagar una comisión en favor del depositario. Y es por eso que muchos de estos actos jurídicos hoy en día son regulados por el derecho mercantil, el derecho bancario, es decir, por un derecho más propio de las actividades comerciales que de las actividades estrictamente civiles. Hago nada más esta precisión porque encontrarán las analogías o las instituciones actuales con estos términos más allá de la legislación estrictamente civil. Y no obstante que la naturaleza del derecho romano es formarnos en el lenguaje del derecho privado, que a menudo empata con el derecho civil, pues vamos más allá hacia la regulación de la existencia del comercio, que no obstante el liberalismo busca la menor regulación posible. Lo cierto es que pues va obedeciendo pues a ponerle límites al monto de las comisiones o límites también al monto de los intereses. En el caso del depósito, las obligaciones del depositario son restituir la cosa recibida cuando sea solicitada, responder por el dolo y culpa grave de la pérdida del objeto depositado, guardar la cosa y velar por su conservación, debiendo indemnización por daños e intereses en caso de hacer uso de ella. El depositante tiene a su favor la actio depositi directa. Obligaciones del depositante, pues indemnizar al depositario los perjuicios que le ocasione la cosa depositada, indemnizar al depositario tanto los gastos ordinarios como extraordinarios efectuados para la conservación de la cosa, y estas obligaciones se hayan sancionadas a favor del depositario por la actio depositi contraria.
No se les olvide que le estoy haciendo un listado de acciones procesales con el objeto de que cuando se elabore la fórmula, pues ustedes tengan ahí la selección del material. Pues solamente les puedo decir en esta grabación breve que terminamos ya los contratos reales. Ya mañana lunes los podrán, si no es que algún atrevido hoy mismo se anime a abrir el canal en domingo, y ya los tendrá ahí a su disposición para ir repasando esta parte del curso. Vamos bien dentro de las dificultades, y como ustedes pueden ver, pues la visión en conjunto que decidimos reiniciar desde el primer vídeo, partiendo del pensamiento de Álvaro Dors como el maestro eje, autor de los libros en los que nos estamos basando, pues podemos considerar que hasta el momento estamos en la ruta satisfactoria. No es fácil estar en estas condiciones, sobre todo para los que son muy hiperactivos, pero reitero, háganse de un horario, traten de buscar la forma de aprovechar el tiempo. Puede parecer que el tiempo sobre en este momento, pero créanme, el tiempo siempre es un bien escaso, y además, como decía un amigo economista, es un recurso no renovable. Así que aprovecharlo hará más llevadera esta situación, estar muy informado con lo que nos dicen las autoridades sanitarias y pues a cuidarnos. Les deseo paz y bien, y nos vemos en el próximo vídeo para hablar acerca de los contratos verbis. Les mando un fuerte abrazo y que tengan una excelente semana.